Muy buenos días. Muy buenos días. La Iglesia Cristiana La Verdad les da la más cordial bienvenida a este culto dominical de hoy, domingo 11 de octubre del año 2020. Damos gracias a Dios por este día, por el mensaje de la palabra de Dios. Y pedimos al Señor que la palabra no vuelva vacía, que pueda edificar a su pueblo, que pueda darle ánimo a usted, que sabemos que a veces estamos con algún tipo de aflicción, con algún tipo de situación que nos acongoja, pero confiados en que la palabra del Señor no vuelve vacía. Vamos a compartir hoy este mensaje que lleva el propósito de darle aliento, de darle ánimo. Ya hemos escuchado el comentario del Salmo 59 de parte del hermano Marvin Gómez. Él no está con nosotros hoy por asuntos de otro compromiso que tenía con su familia, y entonces está con nosotros la hermana Beatriz Coto. Beatriz. Buenos días, hermanos. Esperamos y confiamos en que la palabra del día de hoy, que a través del pastor Daniel Guzmán Ovares, sea para edificar sus vidas y que también pueda sentir el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Saludamos a las personas que ya están en sintonía de esta transmisión por Facebook Live. A doña Tere, que vemos que ya está conectada. Lamentablemente el monitor que tengo no puedo ver a más personas, pero saludos a doña Tere Fonseca ahí en el barrio del Bosque, en San Rafael de Oriamuno. Saludamos también a los muchachos, a Rachel, a Matías, y a los chiquitines, a Marcelo y a Emiliano. Que el Señor los bendiga. Sabemos que ellos están creciendo en el conocimiento del Señor y que son parte de este grupo de remanentes del pueblo de Dios que el Señor ha dispuesto para que lleven su palabra y para que también proclamen el Evangelio de Cristo a todas las personas. Como les decía, pues ya escuchamos el comentario del Salmo 59 en diferido y vamos ahora a proceder con el mensaje del púlpito. Costa Rica en estos días ha pasado por un trance un poco difícil, no solo por lo que provoca la pandemia, no solo por lo que provoca la situación económica, sino que a esto se sumó en estos días el problema de ciertas violencias, ¿verdad? Grupos violentos que azotaron al país, ya sea bloqueando carreteras, bloqueando caminos, teniendo enfrentamientos directos con la policía, con la fuerza pública. Y aunque podemos entender las razones que la gente presenta para actuar de esa manera, también tenemos que ser claros de que una obligación de las personas es respetar a la autoridad. Lo hablamos la semana pasada. Les invito a que repasen el mensaje el 4 de octubre del año 2020, en que la palabra de Dios nos enseña que es necesario que el pueblo de Dios se vuelva al Señor, que el pueblo de Dios se arrepienta de sus pecados para que el Señor pueda restaurar la tierra y sanarla. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con con lo que iniciamos la semana pasada, que tenía como título Tiempo de crisis en la sociedad. Hoy vamos a ver una segunda parte. Como les decía, pues la semana pasada hablamos de la responsabilidad del pueblo de Dios de arrepentirse, de volverse al Señor, de humillarse delante del Señor. Y hablábamos de que en el texto bíblico que usamos, de que con que algunos se vuelvan al Señor de todo corazón, porque así lo dice la Escritura, el Señor haría su obra y se volvería
a su pueblo y sanaría la tierra. Quedamos en ese punto la semana pasada. Y hoy vamos a proceder primero a leer un versículo que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Qué oportuna esta palabra. Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro o espada. Qué actualizada está esta palabra, qué actualizado está este texto bíblico para lo que ha vivido el país de Costa Rica en estos días. Por cerca de 10 días hubo gran violencia en las calles. Creo que todavía hoy día, hoy domingo, tenemos algunas calles bloqueadas, pero ya mucho menos, por supuesto, porque ya han ido deponiendo algunos bloqueos. Pero qué importante, qué palabra es esta tan relevante y tan actualizada, tan actual, tan vigente hoy día. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Vamos a orar. Amado Dios, te ponemos, Señor, en tus manos el mensaje del día de hoy para que sea de edificación de tu iglesia, para que sean instruidos, Señor, tus hijos, para que las personas que aún no te conocen se vuelvan a ti, Señor, que tu Espíritu Santo los esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan comprender que bajo tus alas, bajo tu protección, Señor, es el lugar más seguro en el que podemos estar. Oramos, Señor, para que este mensaje también nos dé ánimo, nos dé aliento, que podamos comprender, Señor, que tú tienes el cuidado de todas las cosas y que podemos apelar a ti, Señor, acercarnos a ti para encontrar el socorro necesario, la ayuda necesaria en todo momento, para que nuestra confianza en ti se fortalezca, Señor, se restablezca si es que se ha quebrantado, Señor, y para que podamos tener una vida conforme a tu voluntad, conociendo bien tu plan, Señor. Oramos, Señor, todo esto, pidiéndote y dándote gracias y alabando tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía que estamos viviendo en Costa Rica una situación bastante convulsa. Por un lado, la pandemia que provoca el COVID-19, que ha impactado no solamente la salud de miles de personas, sino también la economía del país, la sociedad, los trabajos, los estudios, la libertad de tránsito, y por otra parte, actos de violencia en la última semana provocados por la desesperanza de muchos ante lo que se está viviendo. En el ámbito moral, tampoco ha sido una buena época que pueda destacarse como la defensa de la moral universal, mucho menos de la defensa de los principios cristianos y bíblicos. Se ha promovido la legalización y, si se quiere, hasta la promoción de costumbres y hábitos inmorales. Por un lado, se protege legalmente el maltrato a los animales. Hace un tiempo se promulgó una ley de protección animal, pero por otro se legaliza y amplía las razones para asesinar en el vientre de una madre a un ser humano, creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. ¡Qué incoherencias! Ante este panorama, ¿cómo respondemos? ¿Qué debe de pensar o hacer el cristiano? El libro de los Salmos, que son una fuente de inspiración y calma ante las circunstancias que nos rodean, acudiremos hoy al Salmo 27, escrito por el rey David como su oración ante alguna situación que le presionaba. Este Salmo 27 debe penetrar nuestra alma y nuestro espíritu, de manera que sea un refrigerio y consuelo para nuestra vida. Si bien este Salmo 27 ya el hermano Marvin lo había comentado unas semanas atrás, hoy vamos a repasarlo porque considero que es pertinente, que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a nuestros corazones, de manera que nosotros tengamos confianza en Él, de manera que podamos
desarrollar esa fe que necesitamos en tiempos de tribulación, en tiempos de dificultades, en tiempos donde las cosas vemos que no son como deberían ser. En momentos donde parece que el ser cristiano es algo malo o mal visto por otras personas y que los principios bíblicos, los principios cristianos son menospreciados, son soslayados y son tenidos a menos. ¿Qué nos dice el Salmo 27? Hoy la exposición va a ser un poquito diferente porque voy a ir comentando el Salmo conforme lo voy leyendo, pero vamos a ver 3 puntos principales en este Salmo 27. Como siempre digo, por favor, tengan papel y tengan lápiz a mano y tomen sus notas, porque este mensaje es para su vida, para el resto de la semana, para que usted pueda meditar en él, para que su vida sea bendecida por medio de la palabra de Dios. Les decía que en el Salmo 27 vamos a ver 3 puntos. Primero, la confianza depositada en el Señor. Segundo, la solicitud o súplica de socorro. Tercero, la esperanza confirmada. Y finalmente, como cuarto punto, vamos a compartir con ustedes algunas palabras de aliento de la Escritura, particularmente del Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento nos invita también a confiar en el Señor. Voy a leer primero para ustedes Salmo 27, versículos del 1 al 6. Dice así, y saludos a nuestra hermana Raquel Hernández, que también está conectada con nosotros. Saludos a la hermana Raquel. Es una bendición poder verla por acá. Y doña Tere, ya la mencioné y no veo ahorita en la pantalla muy chiquita. Dice así la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. En esta primera sección vemos cómo el rey David, bajo esta situación de presión, esta situación de incomodidad que él está viviendo, que algunos eruditos creen que este salmo fue escrito cuando su hijo Absalón se rebeló contra él, ¿verdad? Y él tuvo que huir y hubo toda una guerra civil en Jerusalén. Vemos cómo David está manifestando su confianza en el Señor y empieza en el versículo 1 describiendo 3 cosas que yo quiero que usted anote con mucho cuidado y que las tenga claras siempre. Dice el versículo 1, 3 cosas que son clave en su vida personal, en su vida cristiana, por supuesto también en la vida, que deben ser claras. No es que son, es que deben ser claras. Dice que el Señor es, primero, mi luz. ¿Qué significa luz? Luz es aquello que aparta la oscuridad, que aparta las tinieblas. Cuando nosotros estamos con temores, cuando nosotros estamos en situaciones que nos angustian, que angustian nuestra alma, nuestro corazón, que nos infunden temor, es cuando sentimos que no encontramos claridad en nuestros pensamientos, que no encontramos, como dice uno normalmente, deme luz, no tengo luz, no sé para dónde coger porque no veo. Pues David, inspirado por el Espíritu Santo, lo primero que dice es que Dios es su luz. ¿Cuál es el segundo concepto que dice David con respecto al Señor? Que el Señor es su salvación. Nosotros vemos cómo
en el gobierno, el Estado procura de alguna manera, dentro de todas sus limitaciones, levantar la carga, ayudar a las personas que están en necesidad. Y claro, escuchábamos un día de estos, por medio de la radio, que hay más de 500,000 personas sin trabajo. Esto es impactante, 500,000 personas que no tienen un trabajo, que no tienen medios para llevar el sustento a la casa, que no hay manera, con el trabajo que tenían en marzo, ya ahora no lo tienen. ¿Cuánta necesidad hay? O sea, es inimaginable. A pesar de que conocemos a algunas personas que han pasado por eso, pero imagínense tener 500,000 personas que en estos momentos no tienen un ingreso para solventar sus necesidades. Y claro, el gobierno trata por medio de este bono proteger o de otros medios de solventar, paliar. En realidad es paliar porque no resuelven, sino que atenúan un poco el efecto de esta gente que está sin trabajo. Pero nosotros no debemos poner nuestra esperanza en el gobierno. La Biblia nos dice que Jehová es mi salvación. ¿A dónde debemos buscar la solución a los problemas? Debemos buscarla en el Señor. El Salmo dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi ayuda, su ayuda, debe venir del Señor. El Señor es luz, el Señor es salvación, pero además el Señor es vida. Las manos de todos nosotros están en el Señor. Nuestro aliento, cada latido de nuestro corazón está en manos del Señor. ¿Cuántas personas mueren cada día? Y no solo del COVID, ¿verdad? Obviamente del COVID, pues todos estamos más o menos pendientes porque es la noticia del día. Pero ¿cuántas personas mueren por otras razones? Accidentes de tránsito, causas naturales, asesinatos. ¿Cuánta cantidad de personas están muriendo? Pues el salmista dice, el Señor es mi vida. Si hoy usted y yo estamos con vida es porque el Señor así lo ha permitido, porque el Señor desea que usted y yo vivamos este día en comunión con el Señor. Dice los versículos 2 y 3, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es necesario primero que Dios sea su luz, sea su salvación y sea su vida. ¿Para qué? Para que después usted no tenga miedo, no tema. Para que usted y yo podamos estar confiados. Para que en medio de todas estas situaciones confiemos en la provisión del Señor. Para que en medio de todas estas situaciones confiemos en la protección del Señor. Para que en medio de todas estas situaciones confiemos de que el Señor aún está en control de todas las cosas. El Señor no ha dejado de regir este mundo, esta tierra. Todo está bajo el cuidado y el control del Señor. Ya hablamos la semana pasada y no lo vamos a repetir ahora porque es que Dios permite el mal. Pero todo está bajo el control de Dios. A Dios no se le escapaba absolutamente nada. Dios no es que está descuidado, no es que nos ha descuidado, no. Él tiene un plan y Él tiene un propósito. Por eso es que nosotros tenemos que conocer del Señor cada día más y mejor para que esta confianza se vaya fortaleciendo en nuestras vidas, para que esta confianza se vaya reforzando en nuestras vidas, para que igual que el salmista, nosotros podamos decir que el Señor es luz, es salvación, es vida y que no vamos a temer. Más adelante nos dice los versículos 4 y 6 algo que debe ser importante y fundamental en su vida y en la mía. ¿Qué es esto que debe ser fundamental en su vida y en la mía? Dice, una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y esto es algo que lamentablemente muchas personas que se dicen ser cristianas no
viven. La comunión diaria con el Señor. Siempre lo menciono, no me voy a aburrir de mencionarlo. La importancia de la lectura y el estudio diario de la palabra de Dios. La importancia del estudio de la Biblia cada día. La importancia de la oración. La importancia de la comunión con el Señor. Buscar comunión constante. Contemplar la hermosura de Jehová, dice más adelante. Contemplar realmente y tener comunión con el Señor. ¿Cuán importante es esto? Es buscar la presencia del Señor, es mantenernos en comunión con el Señor. Eso es importantísimo. Es la única manera de poder estar confiados en el Señor. En los versículos 5 y 6 vemos cómo dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El tabernáculo representaba en ese entonces el lugar de la presencia del Señor, donde estaba el Señor presente. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando nosotros mantenemos una comunión cotidiana con el Señor, es cuando nosotros nos escondemos, por así decirlo. Nos refugiamos, esa es la palabra correcta. Nos refugiamos en Dios, nos refugiamos en el Señor. Hablábamos hace unos días en los estudios de los miércoles de media semana que hay 3 preguntas que nosotros tenemos que hacerle siempre a Dios. La primera es, Señor, ¿qué me dices? Que eso viene por el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios cada día. Señor, ¿qué te digo? Que eso tiene que ver con la oración, o sea, mis necesidades presentadas delante del Señor. Y lo otro es, Señor, ¿qué debo hacer? Y es seguir la voluntad de Dios, o sea, tiene que ver con la obediencia. Pues esta comunión es la que buscaba el rey David todos los días, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, dice el texto, todos los días de mi vida. Vean qué interesante como alguien que está en necesidad, según lo estamos viendo acá en este salmo, reconocía la importancia de tener comunión con Dios. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo es que puede haber cristianos que no tengan comunión cotidiana con Dios? O sea, si usted es de las personas que solo los domingos abren la Biblia y nada más, y que después de terminado el servicio dominical en la tarde, ya ni se acuerda del mensaje, ni siquiera tuvo el cuidado de tomar alguna nota, el cuidado de buscar si lo que le enseñó su pastor, lo que le enseñó su maestro, está ajustado a la palabra de Dios, de no buscar en qué Dios le está llamando la atención a usted, en qué Dios le está animando a usted, en qué Dios le está diciendo, preste atención a este detalle. Si usted no le está prestando la atención al mensaje del púlpito de su iglesia, entonces yo me cuestiono, ¿cómo espera usted tener una vida con gozo? ¿Cómo espera usted tener realmente una vida de victoria? Una vida de comunión con Dios, una vida de satisfacción. Recuerden que el tema que estamos abordando la semana pasada, y esta tiene que ver con toda esta situación social que se vive en Costa Rica, particularmente en estos días. ¿Cómo sobrepasa usted estas situaciones si no es de la mano del Señor? En los versículos del 7 al 12 vemos algo muy particular, que es la solicitud o súplica de socorro. Incluso veamos el orden. Primero, David manifiesta y expresa su confianza en el Señor. Después, acude al Señor clamando en oración. Usted no puede invertir el orden de las cosas. Si usted ora, pero no confía en el Señor, entonces su oración no pasa al cielo raso. Usted tiene que desarrollar una confianza en el Señor para poder después presentarse a Él y manifestar lo que hay en su corazón.
Dice así la palabra del el Señor, versículos del 7 al 12. Voy a leer para ustedes. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Como les decía, primero David manifiesta su confianza en el Señor. Manifiesta que confiando en el Señor él no va a tener temor de sus enemigos. Manifiesta que el Señor es luz, es salvación y es vida. Y ahora sí, con base en eso, el Señor nos muestra cómo David plantea su necesidad, plantea su oración. Es como cuando usted construye una casa. Usted no puede construir el techo primero y los cimientos de último. No funciona. Tiene que haber una construcción ordenada y lógica. Tiene que haber confianza en el Señor para poder presentarse al Señor a hacer las peticiones que hay en nuestro corazón. ¿Qué nos dicen estos versículos? Primero, clamor y petición de una respuesta. David tenía seguro que Dios le podía responder. David tenía seguro que ante esa situación que él vivía, esa situación de conflicto, esa situación de angustia que él estaba viviendo, el Señor le iba a responder. Por eso lo dice. Oye Jehová, mi voz con que a ti clamo. Respóndeme, dice más adelante. Y aun cuando aquellas personas que se supone que están más cerca de nosotros, aún así, porque personas tan cercas a nosotros, porque vea lo que dice aquí más abajo, dice, vamos a ver, perdón, me brinqué un versículo, perdón. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dice Jeremías, el profeta Jeremías, que maldito el hombre que confía en el hombre. Y aún aquellas personas en las que podemos confiar más, que son nuestros padres, si aún ellos no estuvieran con nosotros, ya sea porque han partido de este mundo por otra razón, aún así el Señor se mantiene fiel, el Señor va a estar con nosotros. El Señor siempre va a estar con nosotros, pero nosotros tenemos que tener la confianza, la fe de que Él efectivamente va a estar con nosotros. Y esa fe sí la tenía David, muy claramente la tenía bien establecida, bien dimensionada David, de que él confiaba en el Señor. Por eso es que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David, en medio de sus debilidades humanas, él tenía una certeza absoluta en la fidelidad de Dios. Le pregunto yo a usted, ¿usted está seguro de la fidelidad de Dios hacia su vida? ¿Usted está seguro de que el Señor va a responder a sus oraciones? ¿Cuántas veces ha orado usted y usted mismo tal vez piensa en su corazón, en lo más íntimo, no es que Dios no me escuche, no es que Dios no va a atender esa petición, no es que Dios no me oye a mí? David confiaba en Dios. David tenía una confianza absoluta en Dios. Los versículos 11 y 12 nos dicen algo muy, muy, muy especial. Dice, vea, enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Vean qué interesante cómo David, repito, inspirado por el Espíritu Santo, aquí nos dice tres cosas que son fundamentales. Enséñame tu camino. ¿Cuántas personas
realmente quieren conocer el camino que Dios tiene para sus vidas. Enséñame. Y la enseñanza tiene que ver necesariamente con el estudio de la palabra de Dios. Usted no puede conocer a Dios si no lee la Biblia. Eso es definitivo. Usted no puede conocer al Señor si los mensajes de su iglesia o de esta iglesia, usted le entran por un oído y le salen por el otro. Lo segundo que dice EBA es, guíame por senda de rectitud. Ya primero debemos ser enseñados para poder recibir guía. Primero tenemos que tener el deseo de conocer al Señor para que después Él nos pueda guiar. Entre mejor conozcamos nosotros a una persona, mejor la vamos a comprender, mejor vamos a conocer cuáles son sus deseos, cuáles son las cosas que le agradan, cuáles cosas le desagradan. Eso lo aplicamos en nuestras relaciones familiares, afectivas, sociales, pero también aplica para la relación con Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Y cuando decimos que guiamos, que nos guíe por senda de rectitud, eso también tiene que ver con obediencia, con sumisión a la palabra de Dios. O sea, yo no le puedo decir a alguien que me enseñe algo si no estoy dispuesto a prestarle atención a lo que me enseña. Y después estar dispuesto a aplicar eso que me enseña. Si no, sería pura hipocresía, sería un engaño, sería pura palabra. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando el Señor le dijo por medio del profeta Isaías al pueblo, este pueblo de labios me honra? ¿Se acuerda? De labios, pero su corazón está fuera, lejos de mí. Ese era el problema del pueblo de Israel. Y me pregunto si ese no será el problema del pueblo de Dios hoy día. Que nada más somos adoradores de labios, pero nuestro corazón está en otras cosas. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran su crueldad. Testigos falsos, por supuesto que hay haber testigos falsos en la vida de un cristiano, pero esto lo vamos a dejar ahorita para el final, para el cuarto punto. El tercer punto es la esperanza confirmada. Dice los versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Vean cómo termina el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, cómo termina él este salmo. En la primera parte él nos habla de su confianza en el Señor. En la segunda parte nos habla acerca de su comunión con Dios por medio de la oración y la seguridad que él tenía que Dios le iba a responder y que Dios lo iba a proteger. Y en esta tercera parte, David nos habla de nuevamente su confianza en Dios. Vean la claridad en que habla en el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir esto? Que David hubiera, no quiero repetir la misma palabra, pero se hubiera desanimado, hubiera abandonado las cosas que él hacía, las cosas que él llevaba adelante, si él no confiara que Dios le iba a responder, que si Dios no iba a actuar en su vida. David estaba seguro que Dios iba a actuar en su vida. Definitivamente, David estaba seguro de eso. Ahora, ¿qué otra cosa nos dice? ¿Qué otras tres cosas que son claves en la vida cristiana? La primera, aguarda a Jehová. Dele tiempo. Dele tiempo a Dios. Él tiene su tiempo, Él tiene su momento. Los tiempos de Dios no son necesariamente nuestros tiempos. Y Él lo dice muy claro en su palabra. Mis tiempos no son vuestros tiempos, lo dice así. Es en el tiempo de Dios. Por eso es que el rey dice, aguarda a Jehová. Dele tiempo, espere. Dicho de otra manera, diríamos, no se desespere. No se precipite. ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado? Me incluyo, hemos tomado por no esperar a la respuesta de Dios. ¿Cuántas? 10, 20, 15, 100.
por desesperar, por no confiar en Dios, por no confiar en que Dios nos va a guiar por camino de rectitud, por no confiar en que Dios nos va a llevar por el camino correcto, por no confiar en el plan de Dios. Aguarda a Jehová. Y nos dice otras dos cosas, nos dice, esfuérzate. Esfuérzate es una palabra que es interesante porque demanda de una acción de nuestra parte. Esfuérzate implica la obligación nuestra de hacer algo, pero no es hacer algo independiente de Dios. O sea, nosotros no nos podemos quedar dentro de la casa si no hay trabajo, cruzados de brazos, esperando a que el Señor nos mande el maná del cielo. Eso ocurrió en Éxodo. Y el Señor se puede manifestar de muchas formas, yo no lo dudo. Pero nuestra responsabilidad es esforzarnos. Si ustedes se han dado cuenta en esta época, ha sido muy interesante la cantidad de emprendimientos que ha habido de empresas, de personas, ¿verdad? Independientes, como quien busca hacer cosas, ¿verdad? El que vende comidas, el que vende otras cosas, el que presta cierto tipo de servicios. La gente, cuando es responsable y se esfuerza, busca la manera de, si ya esto no me funciona, tengo que buscar otra cosa. Si ya perdí mi trabajo por eso, o me suspendieron el trabajo, como le ha ocurrido a muchos, entonces debo buscar una entrada, debo buscar una manera. He conocido muchas personas, y conozco muchas personas que antes tenían un trabajo estable, fijo, y en estos momentos han buscado la manera de buscar otro tipo de entrada, produciendo comida, como les digo. Tengo una conocida que cambió completamente su quehacer, una profesional, y ahora vende panes y no sé qué, cosas así, pero no se quedó cruzada de brazos. Conozco personas que antes tenían un tipo de trabajo, entonces ahora están repartiendo comida, o sea, como transportistas de comida, por ejemplo. Tantas cosas, tantas situaciones. Si escuchan ahí un ruido es que hay alguien ahí por la calle a todo volumen. Disculpen. ¿Cómo es posible que las personas se queden quietas sin hacer algo? Algo digno, ¿ah? Algo de valor, ¿verdad? El salmista nos dice, aguarda a Jehová, sí, aguarde, espere, pero esfuércese. Y la tercera cosa que nos dice es, aliéntese tu corazón, tome aliento, coja aire, respire profundo y vamos para adelante. Toma aliento. Ahora, ¿por qué hay que esforzarse y por qué hay que tomar aliento? Porque confío en la respuesta de Dios. Decían los viejillos antes, nuestros abuelos, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Recuerdan? Y eso es la aplicación de eso. O sea, yo ruego a Dios, pido a Dios por guía, por dirección, por luz, pero no me quedo quieto. Me esfuerzo, tomo aliento y voy hacia adelante. Y termina acá el salmista diciendo, repitiendo, sí, espera a Jehová. ¿Cuál es el secreto que nos comenta este Salmo 27 en estos tiempos de crisis? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo de la importancia de confiar en el Señor, de presentarle nuestras peticiones al Señor, pero además de darle tiempo al Señor para que Él actúe, pero a la vez esforzarnos, tomar aliento y seguir adelante. Ahora, ¿qué otras cosas nos menciona la palabra de Dios? Aquí vamos al cuarto punto. Unas palabras de aliento. Y aquí sí le voy a pedir a la hermana Beatriz, que está ahí, que me ayude con las lecturas. Para que vayamos hacia el Nuevo Testamento y veamos cosas que refuerzan lo que nos enseña el Salmo 27. El Salmo 27 inicia diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Vamos al Nuevo Testamento a ver qué nos enseña la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 12 y 14. Amén.
Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vean cómo... Perdón, leí mal. Perdón. Disculpen, leí mal. 3:3, sí. 3:12. Es que leí 3:12 al 2:12. 14. 3:12 al 14. Ajá, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Vean qué interesante lo que nos dice aquí. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, no se extrañe de que usted sea perseguido. Eso es algo consustancial con el cristiano. Aquellas personas que le venden a usted la idea de que el cristiano son solo una vida bonita, una vida fácil, olvídese, no está conforme a la escritura. Por el contrario, en la vida cristiana siempre hay confusiones, siempre hay conflictos. ¿Por qué? Porque siempre el mal persigue al bien. Desde Génesis 3, Satanás ha perseguido a los hijos de Dios y hasta la fecha. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice aquí, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero nos dice, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo a quién has creído. Recuerda lo que decía el salmista de la importancia de tomar ánimo, la importancia de perseverar, la importancia de presentar delante del Señor las cosas. Pues es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, Salmo 27. Y aquí el apóstol Pablo dice, persiste en lo que has aprendido. O sea, la responsabilidad del creyente es seguir adelante. La responsabilidad del creyente. Y Juan 16:33, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ven? Aquí nuevamente la escritura nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero nos dice, confiad, yo he vencido. O sea, el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario, venció a los principados, venció a las potestades, venció al pecado, y además, lo vamos a ver ahorita, si no lo voy a adelantar, pero el Señor venció. El concepto sigue siendo el mismo. ¿De quién temeré? Si Dios es mi luz, es mi salvación y la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? En el Señor Jesucristo encontramos paz. Primera de Corintios 4:12 nos dice: Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Este es el apóstol Pablo hablándonos nuevamente. Y ya como dice que la situación de él no era fácil. Además, en el versículo 11 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es la respuesta del Salmo 27. Hay un llamado importante en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Este versículo siempre me recuerda a una muy querida muchacha, hermana en Cristo, a Crystal, que era uno de los versículos que ella más disfrutaba. Que por cierto cumpleaños mañana. ¿Ah, sí? Ah, bueno, Ujú. pues qué bendición, Crystal, que Dios te bendiga mucho. Pero vean qué interesante, Crystal disfrutaba de este versículo y cada vez que lo leo, lo repaso, o alguien lo menciona, siempre inevitablemente me recuerda a ella. Venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Qué bendición. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Es lo que nos dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Lleve sus cargas al Señor. El salmista dice, oye Jehová mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Lleve sus cargas al Señor, presente su vida al Señor. ¿Por qué? Porque la respuesta está en Juan 19:30. ¿Qué dice? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Esas dos palabras en español es una expresión que es muy interesante. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cumplió todas las demandas de la ley. Resolvió el problema que provocó el pecado original de Génesis capítulo 3, lo resolvió en la cruz del Calvario. Todas nuestras razones para estar separados de Dios, todas las consecuencias de la separación de Dios fueron resueltas en la cruz del Calvario. El Señor, por medio del sacrificio de Jesucristo en la obra, en la cruz, resolvió la separación, el dominio de Satanás sobre los seres humanos. Dice la Biblia que expuso públicamente a los principados y potestades ahí en la cruz, porque ahí fue el sacrificio perfecto. Dice la Biblia, el justo por los injustos. Tome aliento su corazón, que todo fue resuelto en la cruz del Calvario. Esfuércese, esperen en Dios. No esperen los hombres. Acuda al Señor, confíe en Él, presente delante del Señor sus necesidades, lo que hay dentro de su corazón. Y finalmente, para terminar, Romanos 8:31, la carta de los Romanos. Ajá. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo que quiere decir es que no hay absolutamente nadie en contra, que tenga el poder en contra de nosotros. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién va a estar en contra nuestra? Eso es parte de esa confianza que nosotros debemos tener en Dios. Es parte de esa confianza que cada uno de nosotros debe depositar en el Señor. Y esa confianza que nosotros tenemos en el Señor es la que debemos llevar a Dios en oración y plantearle nuestras situaciones, nuestras condiciones, nuestras inquietudes, nuestros más profundos pensamientos. Dios aún gobierna y está en su trono. Su palabra no vuelve vacía, nos dice Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. La palabra de Dios es viva y es eficaz, nos dice Hebreos 4:12. Es eterna y no pasará, dice Lucas 21:33. La palabra de Dios se va a cumplir, dice Mateo 5:18. En aquellas personas que depositen su confianza, es decir, que expresen su fe en las promesas de Dios. Porque Él es fiel, 1 Corintios 1:9. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Yo le hago la pregunta a usted hoy. ¿Es esa su oración al Señor? Usted puede decir con toda confianza y en plenitud de fe que el Señor es su luz, es su salvación y que es su vida.
Que el Señor añada bendición a su palabra. Dios les guarde, que tengan una excelente semana y que cada día usted goce de las bendiciones del Señor. Dios les bendiga.